Saludos a todos. Hoy estudiaremos cómo los católicos enseñan doctrina erradas y sin fundamentos bíblicos. La oración a los muertos. Vamos a leerlo, versículo 39. Al día siguiente no se podía esperar más que levantar los cadáveres de los que habían caído en el combate, y los hombres de Judas fueron a sepultarlos con sus parientes en las tumbas de sus padres. Y se encontraron con que bajo las túnicas de cada muerto había idolitos de Jamnia, lo que está prohibido a los judíos por la ley. Todos pues comprendieron que este era el motivo por el que esos hombres habían sucumbido. Y eso está prohibido, eso es idolatría. Entonces es un pecado. ¿Qué va a hacer Judas? Versículo 41. Entonces bendijeron el comportamiento del Señor, juez justo, que saca a la luz las cosas ocultas. Fíjense cómo es Dios el que sacó eso a la luz, que se vea. Esto es muy importante. Y le pidieron que el pecado cometido fuera completamente borrado. A ver, ¿cómo? El pecado de los muertos, Judas puede pedir para que sea borrado. Vamos a seguir leyendo. A ver, ¿cómo? El pecado de los muertos, Judas puede pedir para que sea borrado. Vamos a seguir leyendo. La cita, segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 40 en adelante, que por cierto los hermanos separados no tienen, pero que los católicos debemos escucharla, y verá que allí hay la opción de orar, de ofrecer sacrificio por los muertos, para que Dios les perdone los pecados, si han muerto en algún pecado. Y esto tiene eco también en el Nuevo Testamento, que los hermanos separados no aceptan esta enseñanza, pero tiene eco. Y lo vamos a mostrar en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento, que hay esa opción de poder orar por los que han muerto en pecado. Escuchemos. Segunda Macabeos 12, 44. Porque si no hubiese... Si quiere léalo desde el 40 para ver que murieron en pecado. Perfecto. Dice, y se encontraron con que bajo las túnicas de cada muerto habían ídolos de Jamnia. ¿Ves? Había pecado. Tenían ídolos. Y encontraron los ídolos de otro país bajo las ropas de los que habían muerto. Es un pecado de idolatría. Siga. Lo que estaba prohibido a los judíos por la ley. Y por eso es pecado. Y murieron en pecado. Siga. Todos pues comprendieron que este era el motivo por el que estos hombres habían sucumbido. Luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas 2,000 monedas de plata para que se ofrecieran allí un sacrificio por el pecado. Por el pecado de los que habían muerto, de los que habían caído. Ahora veamos qué pasaba en aquel tiempo. ¿Y de dónde los judíos sacaron esas doctrinas no escritas en sus leyes? Este imperio seleucida, que duró del año 312 al año 63 a.C., hizo algo muy malo con el pueblo judío porque intentó arrebatarles el derecho a creer en el Dios único y verdadero y a que los judíos vivieran como si fueran griegos. Lamentablemente, algunos judíos aceptaron esta invitación, dejaron de circuncidarse, práctica judía obligatoria para ser parte del pueblo judío, solicitada esta práctica por Dios desde tiempos de Abraham, y lo hacían porque consideraban que no era bien vista por los griegos. Dejaron de circuncidarse, práctica judía obligatoria para ser parte del pueblo judío, solicitada esta práctica por Dios desde tiempos de Abraham, y lo hacían porque consideraban que no era bien vista por los griegos. También algunos judíos comenzaban a hablar más el griego que su propio idioma, que era el hebreo, y lo peor de todo, que también empezaban a adorar a los dioses griegos.
Lo peor de todo, que también empezaban a adorar a los dioses griegos. Sigamos confirmando que el helenismo judío, en tiempos de Macabeos, fueron la unificación con doctrinas paganas. El helenismo es un periodo que comprende desde la muerte del gran conquistador antiguo Alejandro Magno en el año 323 después de Cristo hasta el suicidio de la faraona Cleopatra en el año 31 después de Cristo. El helenismo es una época histórica caracterizada por una gran expansión de la cultura griega gracias a las conquistas de el conquistador macedonio Alejandro Magno, quien por cierto fue discípulo de Aristóteles. Alejandro ensanchó un gran imperio hasta más allá de los confines del mundo conocido por los antiguos griegos, al ubicarse hasta la India. A su súbita y repentina muerte, a los 33 años, Alejandro dejó un vasto imperio que después fue dividido por sus generales. ¿Quién escribió el libro de los Macabeos fue un judío llamado Jasón de Cirene? Ahora ya sabemos que el período helenístico fue un período de costumbres paganas al judaísmo. Ahora veamos quién escribió el libro de Macabeos. ¿Qué dice el Google? Jasón de Cirene fue un historiador helenístico judío. Unas de las costumbres paganas, igual, era la oración. Oración a los muertos. Hermanos y amigos, estaremos creando más vídeos. Suscríbete a nuestro canal Apologética Juvenil.